Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar a esta hora del día, arrancando desde luego con nuestro programa. Bienvenidos en este 17 de octubre a Diálogo con Ernesto López. Queremos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, como siempre, agradeciendo la sintonía de nuestros tres canales, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana compartimos el set con un grupo de salvadoreños, intérpretes de la realidad nacional, para hacer una valoración sobre los diferentes acontecimientos políticos electorales que ocurren en la nación. Por ejemplo, el más reciente, el anuncio del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, de correr por una candidatura presidencial a través de una tercera fuerza política respaldado por un movimiento ciudadano, entre otros aspectos que ya conocemos que se van a generar o se han generado a partir de las declaraciones vertidas este fin de semana, en la que también arremetió fuertemente contra un funcionario de gobierno. Así es que para hablar de este tema nos acompañan acá en nuestros estudios el ingeniero Jorge Villacorta, político. Gracias por acompañarnos, Jorge. También me acompaña el doctor José Miguel Fortín, fundador del Movimiento Ciudadano Libertad. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, don Ernesto. Qué gusto estar aquí. Bueno, y me acompaña también el licenciado Salvador Gómez Goches. Él es uno de los organizadores y quien acompañó al alcalde Nayib Bukele durante la última gira que hizo por los Estados Unidos. Ha sido también creador y fundador del Día del Salvadoreño en los Estados Unidos. Cada 6 de agosto, ¿cómo se celebra? Gracias por acompañarnos, licenciado. Es un honor para mí. Bueno, bien interesante será también conocer sus puntos de vista, sobre todo también teniendo como base la Organización de Salvadoreños en el Exterior y que de alguna manera, por lo menos así se maneja, del apoyo que tendría hacia una candidatura del alcalde Nayib Bukele. Pero bueno, la ruptura entre el alcalde y el partido que lo llevó precisamente a la comuna de San Salvador es más evidente ahora, tras haber no solo anunciado que buscará la presidencia de la República, acompañado por un movimiento ciudadano, como lo decía, sino también atacando a un alto funcionario del actual gobierno. Sin duda alguna, estos primeros elementos irán poco a poco formando un escenario mucho más complejo para comprender mejor el clima electoral que a los salvadoreños se nos avecina. Basados en estas piezas, digamos, de la realidad, con este panel que hemos invitado este día, vamos a hacer unas lecturas importantes sobre este fenómeno causal. Así es que desde ya aprovecho a invitarlos a ustedes para que nos acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan de alguna manera participar y formular sus comentarios y generar ese debate que nos interesa mucho que ustedes lo tengan. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes de primera mano, Jorge y José Miguel, tienen frente a este anuncio que ha hecho el alcalde Nayib Bukele de correr por una candidatura presidencial acompañado de movimientos sociales? A ver. Bueno, yo lo que puedo decir es que es una cosa obvia, evidente, que esa era la ruta. A mí me parece que esto viene desde hace más de un año, cuando creo que Nayib y su grupo de gente que lo acompaña constataron que para el FMLN la posible candidatura de Nayib a la presidencia en el 2019 era la última opción. O sea, si realmente las primeras nombres no cuajaban en las encuestas, pues la última opción era Nayib. Y yo creo que a eso, si le sumas que todas las encuestas han ido evidenciando el desgaste del gobierno, de la administración actual, la situación dura para el partido, el que el voto duro incluso de 30 se esté reduciendo, hoy se habla entre 20 y 22%, hace que creo que Nayib y su gente se dieron cuenta, uno, que no era posible ya a esas alturas ser un candidato. Sí. Y segundo, que tenía muy poco sentido ser candidato de una propuesta
perdedora, para decirlo de alguna manera, o con enormes porcentajes de perder. Creo que eso significó el buscar entonces una salida. Y yo creo que la expulsión de Nayib ha sido un proceso prediseñado, es decir, eso es precisamente lo que necesitaba Nayib si partimos de que él se presenta como una persona casi antipartido. ¿Por qué? Bueno, porque él mide opinión pública, es una persona conocedora del tema, y en la opinión pública hay un rechazo de un enorme porcentaje de la población a los partidos políticos. Todas las encuestas hablan hasta de 80-85% de rechazo a los partidos, de rechazo incluso a la política y obviamente de rechazo también, desgraciadamente, en algunos casos, hasta el tema de la democracia representativa. Entonces, bajo ese tipo de conceptos, yo creo entonces que Nayib estaba claro que su espacio y sus posibilidades estaban precisamente en ubicarse como alguien outsider de los partidos en otro políticos. escenario. Totalmente distinto, criticando a los partidos políticos y obviamente a los dos partidos que representan esta polarización que no es ni política ni ideológica, sino que simplemente por interés de administrar el Estado. Entonces, el señalar que ambos partidos son responsables va acompañado de todo un esfuerzo precisamente para ubicarse de esa manera. Y si se fija, con esto termino, Neto, otros precandidatos que se han presentado también con interés, también van en la misma ruta. Sí, un poco los distanciándose dos dicen que no de tienen partidos. nada que ver, buscando distanciamientos. Es porque lo dicen las encuestas. Es bueno. A ver, ¿qué de positivo puede tener esto? El hecho de que se cuestione los vicios de la partidocracia, que no son más que las conductas de las cúpulas de los partidos políticos, señalando que hay abusos y buscando un rompimiento a ese, insisto, polarización usada, utilizada, planteada artificialmente, que lo han convertido en el instrumento para ambos partidos de su gusto romper con eso. Es bueno. A ver, doctor, y después vamos con el licenciado también Gómez Goches, para que nos dé sus impresiones introductorias a este punto y luego entramos a debatir estos elementos. Mire, hace algunas semanas yo escribía un artículo en la prensa gráfica que más o menos se llamaba así, al oído del FMLN, el caso Bukele. La realidad es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que el ingeniero Villacorta acaba de mencionar, porque esta era la crónica de una expulsión anunciada, pero no era la crónica de una expulsión anunciada por uno de los dos vías, sino que yo honestamente creo que el alcalde Bukele quería ser expulsado del partido de FMLN. Es decir, el hombre tonto no es, pues, y entonces estar actuando frontalmente en contra del presidente de la República, acusando a unos y a otros, etcétera, tenía la razón lógica de querer ser expulsado. Y la razón es por lo que el ingeniero Villacorta acaba de mencionar. Es decir, él ha hecho una valoración política, ha considerado que el FMLN va para abajo y bueno, él está valorando también los aspectos igual que lo hizo en su oportunidad Tony Saca. Porque el concepto de Tony Saca del partido terciario, unidad, en donde él iba a llegar, digamos, de alguna manera a ser una tercera fuerza tan potente como para ascender en la primera ronda al segundo lugar y de ahí iba a tomar los votos del partido que hubiera salido de esa dueta, pues entonces, y con eso ascender a la presidencia, es exactamente la misma valoración que seguramente el alcalde Bukele está haciendo. Esto no quiere decir, porque ayer salió un periódico digital que yo decía que si Bukele llega a la segunda vuelta, entonces gana. Yo no dije eso, yo lo que dije fue que si Bukele, es decir, que Bukele está apostándole a esto como lo apostó en su oportunidad Tony Saca. Sí. Ahora, que a Tony Saca no le funcionó, no le funcionó. Que le vaya a funcionar al alcalde Bukele. Es impredecible. Es impredecible, pero la cuestión es que sí, la situación nacional ha cambiado.
Ahora, ¿qué tiene en contra el alcalde Bukele o cualquier outsider que quiera formar un partido político aparte? Bueno, la territorialidad, es decir, los otros partidos ya tienen una estructura territorial, los cuadros en toda la República, y Bukele realmente no lo tiene. Tiene muchos seguidores, un poco menos me parece de los que aparecen en las redes sociales. Fíjese que fue una cosa interesante, la cuenta del FMLN, como lo mencionaba el editorial o el editorialista del Faro, la cuenta del FMLN cuando Bukele fue expulsado disminuyó en las 2 horas siguientes en algo así como 100,000 seguidores. Pero no siguió esa tendencia. Es decir, después de un par de horas la tendencia no existía. Es decir, solo había sido un grupo de personas que habían salido de un 100,000, por decirlo así. Un poco más, pero lo que quiero decir con esto es que se trataba de un grupo de personas que estaban tuiteando o que están adscritas a un center de tuiteros. En una red. En una red y se fueron. No es una tendencia como sí le sucedió a Arena cuando gana, nace, y entonces hay un montón de personas que empiezan a irse paulatinamente, aunque algunos, como el entonces alcalde de Ahuachapán, regresan a Arena, pero no era en este caso una tendencia. En otras palabras, estamos delante de una perspectiva política interesante que no ha terminado de escribirse, porque del otro lado también me parece que Johnny Wright podría en un momento determinado salir y formar su propia institución política. O sea que estamos delante del inicio de una condición diferente a la que estamos acostumbrados. Formar una diferente. Anoche tuve la oportunidad de escucharlo con nuestro colega Nacho Castillo y dejaba entrever la necesidad de poder ir creando también cuadros civiles o cuadros de la sociedad civil para ir bajo esa corriente. Sí. Es tal vez no por querer tener una bola de cristal con agua, pero podría también adherirse a un proyecto como ese o también formar parte paralelo de este. Por las personalidades, yo como psiquiatra lo digo, pues, ¿sí? O sea, por las personalidades de Nayib Bukele y de Johnny Wright, dudo mucho que vayan a hacer mancuerna en algún momento. En algún proyecto pues, político. Pero sí creo que los dos van a tirar hacia la candidatura. Ok, interesante porque también esto nos acoge. A ver, veamos, licenciado Salvador Gómez Goches, toda esta historia, toda esta crónica de una expulsión anunciada, como se dijo en su momento, parte precisamente de ese viaje que él hace, el último, en una gira en los Estados Unidos, de la cual usted acompañó a Nayib Bukele, ¿sí? Bueno, donde él dijo, pues, en qué contexto o bajo qué línea, que en el país no había presidente y otros aspectos elementales. Cuénteme un poco la naturaleza de esa gira y lo que se versó en la misma. ¿Cómo no? Pero antes que nada quiero agradecerle, Ernesto, porque para los salvadoreños en el exterior no es muy común que nos permitan opinar. Aquí estar dentro de un panel de opinión. Y eso es nuevo, ¿verdad? Y quiero agradecerlo públicamente. Pues lo que sucede con el salvadoreño en el exterior, principalmente en Estados Unidos, es que nosotros hemos realizado un trabajo importante siempre para estar pendientes de lo que ocurre aquí en El Salvador. Y lo hemos hecho básicamente desde que nos fuimos, ¿verdad? En la década de los 80, luchamos por nuestras cuestiones migratorias, luego por nuestra identidad, ¿verdad? Porque hay que luchar por la identidad ya, pero nunca descuidamos estar pendientes de lo que nosotros aquí en El Salvador está sucediendo. Y con esto que ha sucedido últimamente, yo le puedo garantizar, porque las encuestas no mienten, de que la gente ha visto con muy buenos ojos el hecho de la separación de Nayib Bukele del partido FMLN. Y le digo porque allá nosotros nos convertimos en personas prácticas, pragmáticas, en todos los sentidos, en los negocios, en todo. Y vemos que el FMLN, a través de su actuación, se fue colocando poco a poco en el mismo lugar que ha estado Arena. Entonces, nosotros vemos práctico. Nosotros podemos ver que la lucha aquí va a ser entre lo viejo y lo nuevo, ¿verdad? Entre el pasado y el futuro. Entre el país que tenemos ahorita y el que los salvadoreños queremos.
Y ahí nos incluimos los 3 millones de salvadoreños que vivimos allá. ¿Incidentes en el voto? Hasta ahorita no, porque como vamos a hablar del voto también, vamos a profundizar en eso, pero no se puede ser muy incidente porque la manera en que uno puede inscribirse para votar aquí en El Salvador es tan difícil que es más fácil inclusive sacar una visa americana. Bueno, la separación de Bukele del FMLN. Excelente, excelente. La vemos bien porque se va a confrontar lo nuevo con lo viejo. Así lo vemos. Ahora, dentro de una, digamos, amalgama de opciones y acciones, está el tema de la territorialidad como base fundamental también para poder ganar una elección, y lo mencionaba el doctor Fortín. La gran pregunta es, ¿un movimiento ciudadano de tal envergadura puede a estas alturas llegar a tener esa fuerza de territorio que podría requerir cualquier candidatura presidencial? Por supuesto que sí, y le voy a decir por qué. La capacidad organizativa que tiene el pueblo salvadoreño es increíble. Nosotros en el exterior hemos sido capaces de organizarnos en todos los sentidos. Y el pueblo salvadoreño, cuando hay situaciones de emergencia, de esta naturaleza, inmediatamente se organiza. De esta naturaleza. Y yo le garantizo. Porque si es por cuestiones de emergencia natural, como por supuesto. Ahí estamos. Pero igual, ¿política? Pero igual, en política. ¿Sí? Sí, no, y cómo no se organizó el FMLN en las circunstancias. No estoy poniendo en duda, simplemente estoy tratando la manera de despejar todos aquellos, digamos, elementos que articulan un escenario como creo que los tres coinciden, ¿no? Era el hecho de saber de que esa separación era inminente, en primer lugar, ¿verdad? Y que buscar esa ruta es, de alguna manera, la gran pregunta si va o no a cuajar, como decimos a buen salvadoreño. Sí, la capacidad organizativa del pueblo salvadoreño. ¿Qué piensa el resto? A ver, veamos y entramos en el área de debate. Había que decir además que Nayib es una persona que se maneja principalmente a través de los medios de comunicación, a través de su imagen, porque parte de una realidad política. La gente vota por emociones. Sí, pero él no es un hombre de medio, Jorge, tal vez solo asiento en la aclaración. Él es un hombre de publicidad. No, él es mediático. Y maneja. Él es un hombre, mediático. Él es un hombre más de línea, él es más... Cuando yo digo mediático es porque voy con todo, no solo los medios tradicionales. Los tradicionales. Sino que precisamente los electrónicos. Sí. Y lo que trato de decir es que él es una figura que usa un principio en política. La gente vota por emociones, no por contenidos necesariamente. Claro, hay un sector de la población que sí le importan los contenidos. Y ahí es donde tenemos en este momento un problema. Aquí lo que decía don Salvador, yo le entiendo el punto, pero Nayib tiene que ir más allá, tiene que hacer realmente, usted dice es un problema entre viejos y jóvenes, lo nuevo y lo viejo, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Dónde está planteado? Y lo va a tener que hacer. ¿Cuál es el planteamiento para salir de la crisis en que está el país? Una crisis no solo de seguridad, sino que económica, fiscal principalmente. Entonces, creo que hay un sector de la población que va a demandar eso para ser parte de poder movilizar eso en el país. Y la otra cosa, no hay ninguna duda de la importancia de los salvadoreños en el exterior. Claro. Y su votación. Yo comparto un poco lo que dice don Salvador, porque yo trabajé en la elaboración original de la ley para el voto en el exterior, pero desgraciadamente se fue trastocando, transformando en la medida de las preocupaciones, por no decir inseguridades de los partidos políticos. De nuevo, las cúpulas terminan distorsionando la legislación, así como fue la ley de ordenamiento territorial, que igualmente participé en eso y terminó siendo un monstruo que lo desconozco, dormido, sí. No tengo nada que ver yo con ese monstruo. Pero bueno, lo mismo sucedió. Pero creo que esta vez el avance que se ha tenido y la experiencia anterior
va a hacer que se permita, que se garantice realmente que las personas en el exterior puedan ejercer su voto. Sí. Bueno, lo que entendemos entre lo nuevo y lo viejo es precisamente que en El Salvador la administración pública está en la calle. Mala, reprobada. Y tenemos corrupción, tenemos sueldos sobrevalorados, multiplazas, prepotencia, encubrimientos, y Nayib representa la posibilidad concreta de administración pública nueva, transparente, y lo resume todo en que si no se roba, alcanza para todo. Bueno, pero con todo respeto, pues, o sea, es que el problema de hablar de lo nuevo y lo viejo, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los viejos, etcétera, es precisamente continuar con un divisionismo que no es útil para una sociedad que ya está particularmente dividida y particularmente polarizada. Y esto es algo que más bien contra lo que deberíamos de luchar. Porque cuando el FMLN llega al gobierno también fue el mismo discurso de lo nuevo contra lo viejo. Es decir, lo viejo había sido corrupto, lo nuevo iba a ser diferente. Lo nuevo no hace que algo necesariamente sea bueno. Lo que hace que algo sea bueno es la honestidad y la capacidad. Y si alguien es honesto y es capaz, aunque sea un vetusto anciano de 250 años, si Abraham estuviera vivo, y no me refiero a Abraham Rodríguez, que también es una lástima que haya fallecido porque era un hombre bueno, pero me refiero a Abraham de la Biblia. De la iglesia primitiva. Realmente, no vamos a decir que porque era viejo, realmente no funcionaba. No, lo que es importante es la honestidad y la capacidad. Y yo estoy seguro que en los dos partidos que quedan hay gente honesta y capaz, como también, desafortunadamente hay que decirlo, hay un montón de sinvergüenzas. Ahora, yo le digo y se lo digo con todo cariño, a mí me preocupa mucho en la nueva participación, y esto porque a mí el señor en cuestión que voy a mencionar no merece ningún respeto. Walter Araujo está como muy cerca de Bukele. Vea la expresión que pone sobre el candidato alcalde del partido Arena. Dice, es idiota, bastante idiota, más que idiota o mega idiota. O sea, ¿qué es eso si no es ofender a alguien innecesariamente? Entonces, me parece muy atinado su comentario. Eso no es la nueva forma de hacer política. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y si están ahorita haciendo un movimiento, pues yo les deseo éxito en lo que vale, pero tienen que cambiar también la forma de hacer política, porque si no volvemos a la misma historia de los insultos, de la división y de la polarización que tanto daño le ha hecho a El Salvador. Bueno, sí. Retomando el tema del padre Abraham, Padre de la fe. La fe, pero ¿cuál era la sabiduría de los ancestros de ese tiempo? Los ancianos, ellos preparaban a los jóvenes y les daban la oportunidad de seguir adelante con el proceso de su pueblo. Por ejemplo, también está Moisés. Moisés, que sacó a los hebreos de Egipto, los llevó por el desierto, pero inclusive él, ya anciano, sabía que no iba a llegar a Jerusalén y delegó en los jóvenes el futuro de Jerusalén. Entonces la historia se repite, y aquí ha habido un proceso que los mayores, ¿verdad? No voy a decir otra cosa, los mayores no quieren que los jóvenes participen. Claro. Y no los dejan actuar libremente con todas las posibilidades que tienen de desarrollarse en el mundo de la política. A ver, ese es el componente que logro recoger de las lecturas que hacen, es decir, del nuevo liderazgo, de la nueva forma de cómo se enfrenta nuevos candidatos alejados de los partidos políticos tradicionalmente controlados por cúpula. Los partidos políticos per se, y esto lo he aprendido de ustedes, ¿verdad? Aparte de la escuela como tal, es el hecho de que los partidos per se no son malos. No. Si el problema es quienes dirigen a los partidos políticos. Así es, exactamente. ¿Verdad? Entonces, creo que sobre esa base vamos a seguir todavía escudriñando otros elementos importantes en esta lectura que nos da ustedes frente a este fenómeno de el movimiento ciudadano que pretende crear y llevar Nayib Bukele a la presidencia en el 2019. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros.
Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Vámonos entonces ahora hasta la Universidad de El Salvador con esta imagen que nos pone en perspectiva desde la fuente donde está la Minerva, ¿verdad? Vamos a ver la locación concretamente frente a las instalaciones de la Universidad de El Salvador, calle San Antonio Abad, que comienza, y por supuesto el Boulevard de los Héroes. Así está el tráfico por esta zona si usted piensa recorrerla, de tal manera que pueda usted también tener de primera mano cuáles son los movimientos vehiculares que se generan en esta zona. Ya vemos también la 25 Avenida un poco cargada, hay bastante paso vehicular fluido en este sector para que usted pueda transitar tranquilamente. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También tenemos otro tema acá hablando de estrés, no solo de estrés político, sino de estrés urbano, el tema del tráfico como tal. A ver, antes de continuar, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de Pollo Campestre porque Pollo Campestre está hecho como a ti te gusta. A ver, continuamos en el análisis político electoral de este día con el ingeniero Jorge Villacorta, el doctor José Miguel Fortín
y Salvador Gómez Goches. Ambos estamos hablando sobre la construcción de escenarios políticos electorales de cara a lo que sería una candidatura presidencial, tal y como lo anunció en las últimas horas el alcalde Nayib Bukele tras ese rompimiento con el partido que lo llevó a la alcaldía, como es el FMLN. A ver, entremos un poco en este debate porque todavía nos quedamos ahí cortos con algunos elementos que en primera instancia fueron esbozados. Primero, ¿estará el escenario o el sistema político apto para asimilar un proyecto ciudadano fuerte para una candidatura presidencial? Nos vamos a ir entonces, pero antes, con las disculpas del caso, me voy a ir con David Cruz, que está precisamente en el sector ubicado en el sector de la Universidad de El Salvador, donde se están quemando llantas a raíz de una protesta que tienen supuestamente estudiantes, y él nos va a dar mayores detalles. David, buenos días, adelante, danos en detalle qué es lo que está pasando ahí en este sector de la Universidad de El Salvador. Buenos días, Ernesto. Buenos días a tus amigos de Diálogo 21 y también a tus distinguidos invitados. En efecto, como bien lo has mencionado, en los alrededores de la Universidad de El Salvador hay quema de llantas por parte de los sindicalistas de la UES. También hay un caos vehicular. Está cerrado el paso desde el Boulevard Los Héroes frente a la Universidad de El Salvador. Cerrado el paso de los que vienen bajando desde la calle San Antonio Abad. También cerrado el paso de los que vienen desde la 25 Avenida Norte. Y cerrado el paso de los que vienen desde la autopista Norte y que pasan frente a la UES. En esos 4 puntos que te he mencionado, Ernesto, hay caos vehicular, una gran cantidad de vehículos tratando de reincorporarse a alguna de las rutas que puedan llevarlo hacia sus destinos a raíz de que los sindicalistas han bloqueado los puntos de acceso a la Universidad de El Salvador. Hay quema de llantas, hay pancartas, hay presencia de muchos de ellos que están en este sector. La exigencia principal es que le aumenten presupuesto a la Universidad de El Salvador para el próximo año y aseguran que este es el inicio de una serie de medidas de presión destinadas a garantizar que se le incremente en los fondos que se utilizarán para la UES durante el próximo año 2018 en el presupuesto general de la nación, que todavía no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa. El panorama, Ernesto, complicado para todos aquellos que salen desde casa, complicado para todos aquellos que tienen que movilizarse utilizando el Boulevard Los Héroes y llegar hacia la zona de la Universidad de El Salvador. Trace rutas alternas y salga hacia otros puntos para evitar toparse con este caos en el que se ha convertido los alrededores de la UES. Así mi reporte, Ernesto, regreso a la señal contigo al estudio. Bien, gracias, porque esto complementa en sí el reporte que daba de tráfico, de que en alguna parte que el dron nos estaba dando, pues había fluidez, pero ahora vemos que definitivamente mejor no transite por este sector. Si usted va sobre la 25 o viene precisamente sobre el Boulevard de Los Héroes, mejor busque otra alternativa para no lograr chocar con este tipo de protestas, que obviamente lo que va a generar es más atraso en el desplazamiento de sus actividades. Así es que gracias, te agradezco muchísimo, David Cruz, periodista de Telenoticias 21, que nos está dando este reporte importante de tráfico a esta hora. A ver, continuamos con el análisis de nosotros acá en el set, y decía, ¿estará, digamos, el escenario o el sistema político actual apto para poder asimilar un proyecto ciudadano que le dé fortaleza a cualquier candidatura? Y no es porque a lo mejor no lo pueda construir, pero es algo que, como decía Jorge, no tan fácil. Los partidos tienen territorialidad y eso vale mucho a la hora de, obviamente, de un proceso electoral. Fíjense que yo comentaba efectivamente que el Valladar con el que tendrá que enfrentarse el todavía alcalde Bukele es precisamente la territorialidad, pero sí concuerdo que los movimientos ciudadanos son, no en El Salvador, sino que realmente en el mundo entero, una condición o un fenómeno que se está construyendo cada vez más fuertemente. Si usted ve, por ejemplo, el fenómeno en Francia con el ahora presidente Macron, realmente es un outsider de los partidos políticos y en un momento determinado pues hace crecer primero un movimiento ciudadano y después llega a convertirse en el presidente. Tiene una bancada parlamentaria con la que está teniendo problemas ya, pero de alguna manera pues también son outsiders dentro de la política francesa. No es el único caso. El presidente Trump en los Estados Unidos es un buen ejemplo de la política. Es un outsider de la política. Ahora él ocupa uno de los dos partidos tradicionales, pero él es un outsider. No estoy diciendo que si su política es buena o mala, solo estoy es tema para otro comentando el fenómeno. programa. Así es. Ahora, pero es algo que hay que vencer.
O sea, es algo que hay que vencer. Y yo sí creo, como decía el ingeniero Villacorta, que el alcalde Bukele ha sido un hombre que debe parte de su popularidad en base a los medios digitales y todo esto. Y verdaderamente pues tiene que dar un paso de los medios digitales a la conversión a votos, que no exactamente es lo mismo, porque un fenómeno que uno no debe olvidar es el de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto ocurre un día domingo, hay un plebiscito y resulta que la mayoría de los jóvenes no querían salir del Reino Unido, que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, pero no fueron a votar. Esto de que no fueron a votar hizo que se sacara al Reino Unido con el Brexit de la Unión Europea. Fíjese usted, 100.000 nuevos ciudadanos salvadoreños tenían que sacar por primera vez el DUI. De los 100.000 nuevos ciudadanos, solo 3.000 sacaron el DUI. O sea, esto acaba de ocurrir hace unas pocas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que el 3% de todos los ciudadanos que iban a votar en el 2018, solo 3.000 sacaron el DUI. De esos 3.000 va a votar la tercera parte probablemente. Esta indiferencia de los salvadoreños en general a la política tiene que cambiar, porque si no cambia, todos perdemos y dejamos en las cúpulas que no necesariamente son malas. Yo vuelvo a repetir lo que usted, licenciado López, acaba de mencionar. Esto es que realmente los partidos no son malos y es que hay que leer, bueno, habrá unos que se acercan más a lo que uno piensa y otros que no se acercan más, porque uno tiene que leer los principios para saber en qué uno está parado y hacia dónde uno va. O con quién se identifica. O con quién se identifica, pero la realidad es que lo que es malo es que cúpulas perversas, hay cúpulas buenas, pero las cúpulas perversas se hagan cargo de algo. Sí, dominan, manipulan. Y no dejen pasar, así es. Definitivamente. Perdón, por favor. Rápido, yo creo que potencialmente no hay duda que la necesidad de una tercera propuesta o de una propuesta novedosa con un liderazgo novedoso existe. Hay un desgaste de ambos partidos. El FMLN ha sido exitoso en convertir que el problema del país es de ambos partidos, no solo del frente, que sería cargar con el costo, sino que él plantea que es un problema de los dos partidos. Pero eso genera una situación, insisto, donde se abre el espacio, no hay duda, no es fácil. Tengamos en cuenta también una cosa, en las encuestas, insisto, antes era 30-30 para ambos partidos y el resto se quedaba en la duda, partiendo que solo vota el 50-60% de la población. En este caso, la votación para parlamentarios y alcaldes siempre es menor que la presidencial, o sea, podemos esperar menos del 50%. Pero hoy resulta que las encuestas indican que los partidos, ambos grandes, tienen 20 y 20. O menos. ¿Qué pasa con el resto? Y hay un porcentaje ahí grande de dónde pescar. Ahora, se tendrá esa capacidad para pescar. Y el otro problema es que en la mayoría de países donde han sucedido fenómenos similares, me refiero a Venezuela, me refiero a Francia, Europa, como tú lo estás diciendo, y no digamos, evidentemente también en el sur, ¿qué sucedió? El desgaste, el desprestigio de los partidos tradicionales llegó a un punto que abre el espacio para los outsiders. El gran problema de eso es que ese outsider, ¿a qué responde? A una organización social que no tiene una estructura, que es suelta, ¿a qué responde realmente después ese outsider? Y resulta que encontramos posiciones totalmente unipersonales, tendientes a eso que decimos, este señor plantea cosas estrictamente particulares y personales que lleva a dificultades y te aparecen entonces mesías, te pueden aparecer incluso peligrosos porque no responden más que, insisto, a las emociones que provocan
frente a una situación de desprestigio de los partidos. Es interesante el comentario que lo voy a decir, bastante atrevido si lo queremos ver desde el punto de vista de que no debería de alguna manera de enrumbar cualquier tipo de análisis o conversación que tengamos en la mesa. Pero encuentro a muchas personas en el diario vivir que se me acercan y me dicen, mira Néstor, ¿qué es lo que hay detrás de la figura de Nayib Bukele? Te voy a poner un ejemplo, me decía. Yo tengo 3 hijas, 3 hijas jóvenes, me dice ayer, me lo dijo por cierto ayer, él es de Santa Ana y me decía, yo tengo 3 hijas, creo que me decía, y sabes que 2 de ellas me dicen, papá, si yo estuviera allá en San Salvador, yo votara por Nayib Bukele. Jóvenes. O sea, es un fenómeno desde el punto de vista de inmediatez electrónico, ¿verdad? Sí, entonces, ahí hay una fuerza de popularidad que es envidiable para cualquier político. Sí, lo es. Sí, pero, ¿Sí? cuidado con eso, Sí. no necesariamente eso se traduce en votos. Totalmente. Estoy de Un acuerdo. enorme Ese es porcentaje de la juventud no interesante. vota. Interesante. A ver. Pero vamos a hacer un análisis por qué no vota la gente. Vale, nosotros desde allá consideramos de que no es que se vaya a construir una tercera fuerza. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos viendo a El Salvador que hay una posición que ya no representa los intereses del pueblo. Ya no. Entonces se ha perdido el entusiasmo, hay desencanto de la gente y por eso es que no hay participación. Y esto de pensar de que va a ser una tercera vía, no es una tercera vía, es simplemente que va a ser una lucha entre lo nuevo y lo viejo, el futuro y lo pasado. Y por eso es que no hay ese alto porcentaje de votos, porque la gente ha perdido el entusiasmo y desencanto con los partidos. Y yo le aseguro que lo que estamos viendo desde allá es que en las presidenciales del 19 va a haber una explosión, se van a batir los récords de votación en El Salvador, porque Nayib está representando la posibilidad del entusiasmo de la gente hacia algo nuevo. Pero es que mire, el problema, y no lo digo por polemizar, pero el problema es que este vaso es nuevo hasta el instante en que se compra. Un segundo después de que se compra ya no es nuevo, ya es usado. Entonces, el fenómeno al que ustedes le están apostando, y se lo digo con todo respeto y con el ánimo de aportar, si usted quiere, desde una bandera distinta, porque y en la construcción de un análisis para que cada quien recoja su propia lectura. Así es, o sea, el problema es que es como los antipolíticos en general, que dicen, uy, la política es mala, entonces yo no me quiero meter en ningún puesto político. Y le dicen a alguien, ¿por qué no se mete usted en algo político? Pero es que en el momento en que esa persona se mete en algo político, como la construcción es que la política es mala, esa persona se convierte, entre comillas, por supuesto, porque no lo es así, pero se convierte también en alguien malo. Entonces, en el momento en que se construya un nuevo partido político, que repito, no va a ser el único, en la prensa gráfica apareció como Johnny Wright decía, estoy en el camino, palabras más, palabras menos, pero en el camino a construir un nuevo partido político. Entonces, va a haber un montón de nuevas... y qué bueno por la democracia en este país. Sí, pero claro que sí, pero lo que va a pasar es que estos también van a ser, en el instante en que ya estén, van a ser un poquito más viejos de lo que son. Les repito, creo que lo que es importante para Arena, para el FMLN, para el movimiento de Nayib Bukele, para el movimiento de Johnny Wright, para el PCN, para el PDC o para Gana, para los que sean, es realmente entender que hay que ser honesto y capaz, y que esos son los dos elementos centrales. Eso es precisamente lo que yo le iba a decir, que lo que entusiasma de Nayib, por lo menos desde el exterior, es de que ha sido probado y comprobado, tanto en Nuevo Cuscatlán como en San Salvador, que hace una administración muy buena. Y a la gente ahorita ya no anda buscando términos filosóficos, ningún término. Lo que la gente quiere, una administración correcta. Y que si no se roba, sabemos que alcanza para todo.
Eso es lo que a nosotros como A salvadoreños ver, en ¿fue el la exterior mejor nos forma de entusiasma. salir del partido la que hizo Nayib acusando o señalando cosas muy... Ay, peligroso, ¿eh? Muy, porque entiendo que va a correr por una demanda también a raíz de señalamientos que me parece que son bastante delicados. No quiero decir si fue mal o bien, él lo sabrá, ¿no? Pero me parece Mire, pero que... ahí, sí. ahí como nosotros en Estados Unidos aprendemos rápido, eso es lo que le digo, que nosotros aprendemos rápido. Todo lo que se diga puede ser utilizado en su contra, pero también para ser culpable tiene que aparecer culpable en una corte. Claro. ¿Verdad? Entonces Claro, por ahí supuesto. eso lo van a resolver precisamente Sí, sí, ellos. sí. Y no estoy diciendo cada que quien- fue malo lo que hizo, ni que Pues sí. no lo sé, pero igual, pregunto. Ahí- No, pero sí fue una acusación grave. O sea, yo no digo que no sea cierta, pero dijo que Eugenio Chicas era violador o algo Era, por sí, el estilo. algo por el entonces, estilo. entonces, que lo estoy buscando acá exactamente lo que dijo. Sí, Entonces, eso sí constituye, si no es cierto, constituye delito. Y si sí es cierto, ahí está, ve. No, eso fue la posición esta fue la de la respuesta que le dio el secretario de Comunicaciones. Estoy dispuesto a luchar por mi familia y mi integridad como ser humano, por lo que en las próximas horas procederemos a presentar una acusación por difamación. Y A las ver, declaraciones de sí, Nayib, sí quisiera tenerlas a la mira. mano, no las tengo acá, pero sí, aquí Yo lo he tienen que estado- A estar. ver, Neto, estos son, otra vez son instrumentos Aquí de está. propaganda, de manejo. Eugenio Chicas violó a su hija de crianza, se casó con ella para evitar la cárcel y nadie del FMLN, su partido, se indigna. Son declaraciones textuales, como usted dice, doctor Fortín, bastante... Son fuertes, ¿eh? Son fuertes, ¿no? Son fuertes, Son fuertes. Ahí están, por cierto. Ahora, yo sí entiendo la que esto publica el es una periódico. cuestión de desvío de la atención, pero igual es una acusación fuerte. pues. Mira, pero yo yo creo, no- insisto, Nayib es un hombre acostumbrado al tema publicitario, al tema ese. Y hay un principio también, no importa que hablen mal o hablen bien, lo importante es que hablen de mí. Y ese es un elemento que se usa de gratis, porque es una propaganda permanente de gratis. ¿Desde hace cuánto está Nayib en esta telenovela de su enfrentamiento con el Frente? Yo Tuvo, creo- tuvo Es valor de parte- llevar un cartón de huevos El mecanismo, vaya, mira. a la fiscalía. Si algo es, o sea, si algo- yo creo- o sea, pero si yo algo creo- es difícil de probar, es la difamación. Además, la responsabilidad de probarlo es del que acusa, no del acusado. Así es. ¿Me explico? La prueba, entonces, es parte del espectáculo, pero mi punto no está ahí. Creo yo que también estamos señalando que se necesita propuestas, que se necesita construir. No basta, insisto, perdonen, de lo nuevo y lo viejo, tienes que ir más allá. Este país no puede resolver sus problemas si no hay un acuerdo de nación, si no construimos un proyecto de desarrollo nacional. Y eso pasa porque los sectores políticos y los sectores estatales y los trabajadores, es decir, las fuerzas productivas, entren en un proceso de conversación, de acuerdos para construir ese proyecto, pensando en un país para los próximos 50 Vaya, años. pero- Yo ahí hasta ahora no veo a nadie de los partidos políticos y de estos señores en esa situación. Y eso, el otro elemento, ya van a sacar que es posible que Nayib y Johnny Ray... miren, Eso no va a pasar. Ese es el agua y el aceite. Sí, eso no va a pasar. Perdone, Johnny Ray viene de una familia que es estrictamente, sumamente de derecha. Además, son relacionados con la gente que consigue los recursos para el partido. Y bueno, eso no le veo ningún sentido. Es otro argumento más dentro de esto de generar publicidad expectación, gratuita mucha y expectativa, ¿no? Expectativa política. Vaya, a ver, retornando Salvador. al punto en el contexto que se da, digamos, la expulsión, de las razones de la expulsión y todo lo que se le acumuló a Nayib, y por qué, porque se le acusa de que hizo maltrato a una mujer, ¿verdad? Supuestamente Y en una ese agresión, en en una ese agresión contexto verbal, sí. es que a Nayib Surge. opina Y sobre sale. la situación del por qué el FMLN, el gobierno, las instituciones que defienden a la mujer no han salido
a la defensa ni han básicamente ocultado, pues. El encubrimiento es una de las cosas que yo le hablaba, Ernesto, que ha cansado a la gente al principio. Entonces, ¿por qué no se manifiesta ninguna institución o averiguan que tienen ellos el caso en sus manos? Sí, porque si hay violación y se comenta, ya no es caso de los acusadores, sino que de las instituciones. Hay que ir a averiguar si esta niña en realidad comenzó a ser violada desde niña y en qué tiempo dio a luz, y hacer la cuenta, pues, para ver si en realidad se procedió antes de que cumpliera los 18 años, y entonces ahí hay un delito. Ahora, y mire, para eso, ahí... Cuidado, no se vaya a meter. No, yo no me meto en eso. No se vaya a meter en problemas. No. Porque cuando Yo el lo que otro estoy dice diciendo- que ya se casó y el otro dice que no se ha casado, sino que se va a casar, por eso le digo, comienza ahí la mentira. queda en Mejor manos, cambiemos de tema. o queda sea, en manos de eso las genera un instituciones del problema. No vaya a Estado. ser que por uno nos vayamos todos. Queda en manos de las instituciones del Estado y cada quien que compruebe. Pero, Salvador, hay otro elemento que usted dice, esa frase hecha, de nuevo publicitaria, de nuevo eslogan, de decir el dinero, si no hay robo, el dinero alcanza. Yo honestamente considero que ahí había que revisar eso de cómo queda la administración, porque no solo se trata de hacer algunas obras de atractivo, el tema de los parques, igual que el tema de los pasos a nivel y todo esto, la obra se ve. Lo que no se ve es cuando se invierte en educación, no se ve lo que se invierte en la universidad ni en salud, eso no se ve, y por consiguiente los políticos tienen la tendencia a no orientar a eso. Digo esto porque también hay dificultades ya señaladas. Bueno, ¿y cómo es posible que la administración de la alcaldía vaya en un proceso de endeudamiento creciente, y el endeudamiento creciente en temas que no necesariamente son o no dan el resultado que se quiere, como el mercado Cuscatlán, que se suponía era para personas que estaban en las calles? Resulta que ahí usted va y ahí no hay nadie de los que estaban en las calles, porque no fue ese al final el concepto que se usó. Digo esto porque uno se pregunta, bueno, ¿y ese endeudamiento a dónde va a llevar? Sí. Y eso tiene que ver con la parte que usted señalaba de administración. Okay. Es otro elemento que va a surgir también. Claro, ¿Alguien decía? Claro, porque los préstamos, todo el mundo incurre en préstamo. Lo importante es de que una institución gubernamental sea eficiente a la hora del pago. Entonces, ¿y cómo está calificado en los bancos internacionales ciertos gobiernos, ya sean municipales o estatales, si pagan o no pagan? Y la alcaldía de San Salvador tiene un crédito excelente. Sí, pero así estuvo desde antes, pues, o sea... Por eso, se mantiene. Sí, pero Nayib no va en retroceso. Se va en mayo del próximo año. Va para un gobierno que tiene serios problemas fiscales. Sí. Entonces, alguien decía por ahí, recogiéndolo siempre también de toda la, digamos, amalgama de posiciones y lecturas que se hacen en programas como este, es que, gobernar, el énfasis de los partidos políticos es más gobernar, tener el poder concentrado en la Asamblea Legislativa que en el Ejecutivo, porque así en esos términos como está el Ejecutivo en finanzas públicas es bastante precario. Hablemos de esto cuando regresemos. Okay. Vamos a irnos poco a poco saliéndonos. Ahora, me imagino y me pregunto si en toda la historia que tenemos de nuestros partidos políticos y especialmente de nuestras campañas presidenciales, lo que buscamos es el candidato o buscamos una plataforma de país que sea consistente. Y me gustaría saber qué es lo que podemos recoger de esta experiencia que se vive con esta primera anunciación que hace un político, que hace Nayib Bukele, para buscar una candidatura presidencial con movimientos ciudadanos. Vamos a este tema cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando. Walter Araujo le dice, doctor, a raíz de haberlo mencionado usted, de que no pertenece al Team Nayib, pero va a votar por él, dice. Bueno, ok, nos vamos. Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogo con Ernesto López. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Saludos muy cordiales a aquellos que nos están sintonizando en los Estados Unidos, aquellos salvadoreños que se esmeran, luchan
precisamente por enviarnos sus remesas a sus familiares y hacer que esta economía se mantenga. Saludos muy cordiales y si piensan venir, aquí los esperamos hoy para estas vacaciones de fin de año con los brazos abiertos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Continuamos con este análisis y también que nos va a llevar a otro escenario que creo que es importante aprovechar la presencia de ustedes, que es el tema de cómo está preparado el tribunal o cómo está preparando el Tribunal Supremo Electoral todo el proceso de elección de alcaldes y diputados. Estamos a las puertas de entrar a una campaña, entra en enero y febrero, tal y como lo anunciaron en la convocatoria que hicieron a los partidos políticos. Pero bueno, solo cierro un poco porque hice énfasis en este elemento. En la historia siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es lo que prevalece en una campaña presidencial? ¿El partido, el candidato o es un proyecto de nación que sea atractivo, real y consistente para el país? Fíjese que lo que decía el ingeniero Villacorta es totalmente cierto. Las personas votan por emociones, ¿verdad? Es decir, votan por caras, una cara. De hecho, hay estudios interesantes en psicología social en donde se le pone una cara a una persona y si esta persona no está sonriendo es menos atractiva que si está sonriendo y enseñando los dientes. Tal vez esa sea la razón por la que todos los políticos siempre están sonriendo en las pancartas y todo eso. O sea, es que esto de la política es como interesante porque no solo es la sociología, la antropología, la politología, pero también hasta la psicología social, lo que se involucra en todos estos aspectos y la psicología personal. Obviamente el candidato es importante, es atractivo, por eso ganó Trump. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea su política adecuada, pero fue suficientemente simpático para llegar a los sitios, aunque fueron 3 millones de votos menos, pero para llegar a los sitios a donde debería llegar y ganó las elecciones según el formato como los estadounidenses deciden las elecciones presidenciales. Pero no debemos olvidar la base ideológica, aunque la palabra de Gramsci, pero la base ideológica de alguien. Si nosotros olvidamos la base ideológica, entonces tenemos adelante a un líder de cualquier signo político que puede ser más un líder mesiánico, pero que no tiene esa base, que es lo que me preocupa de algunos o de alguien de los precandidatos, por ejemplo, que puede haber en el Instituto Político Arena. O sea, es muy simpático, muy amable, está aprendiendo a surfear y todo lo que ustedes quieran, pero tiene que tener algo. Ahora, que eso le va a caer mal a algunas personas, pues sí, ni modo, así es la vida. Hay gente a la que le caemos bien y hay gente a la que le caemos mal. Pero si no decimos en lo que creemos, si no tenemos un sustrato en lo que decimos, esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo le apuesto y esto es la base ideológica que yo tengo, pues entonces nada más estamos hablando de un cascarón sin la sustancia, o como usted dice, sin la almendra de la nuez. Y la nuez sin almendra es una nuez hueca. Es decir, no en el sentido chapín, pero es una nuez hueca, es una nuez sin sentido. Hay que tener esencia y eso muchas veces lo da, no muchas veces lo da el candidato, pero también lo da la base ideológica de alguien. Yo creo que ahí sí comparto un poco lo que dice don Salvador. Creo que en este momento la gente quiere cosas concretas y creo que el buen ejemplo es el que tú pones del señor Trump en Estados Unidos. Cuando yo escuchaba y veía los discursos decía, bueno, pero este señor, eso que está diciendo ahora es distinto a lo que dijo ayer, es más, es contradictorio. Sí. Pero después me di cuenta que es una técnica, es decir, las encuestas ya no sirven.
Sí, no es eso lo que me determina, Sí. sino que hay otras formas ahora, técnicas, de descubrir cuáles son los intereses específicos de cada sector al que voy. Y entonces Trump tuvo la viveza y la información para encontrar que este sector, que tiene tal importancia, lo que quiere escuchar es esto. Y llegaba Trump y decía exactamente lo que quería escuchar. Pero resulta que cuando iba a este grupo, lo que este grupo quería escuchar no necesariamente era este. Pero entonces decía exactamente lo que este grupo quería. Después hay contradicciones. Sí, pero eso ya no lo veía el votante. Y creo que el otro elemento que Trump tuvo éxito es que su ataque fue precisamente contra el establishment de Washington, donde era todos, incluyendo su propio partido. Entonces, creo que esa viveza es lo que ahora tú tienes. Por eso, desgraciadamente, entonces, el contenido y los proyectos los asimila o los considera un sector de la población que no necesariamente es el mayoritario. El mayoritario, insisto, se mueve por esas frases hechas, de decir, por ejemplo, el que si no se roba el pisto alcanza, es una frase hecha. Una hora por día o lo que tú quieras. Entonces la gente se mueve por ese tipo de mecanismos y lo que sucede después es el problema, pero, lo práctico, la gente lo que quiere son soluciones. En Estados Unidos, ¿verdad? Del establecimiento, de que Trump luchó contra el establecimiento, es similar a lo que está sucediendo aquí, porque aquí hay un establecimiento que ya la gente conoce y por casi 28 años se ha venido teniendo lo mismo, se ha sido repetitivo. La corrupción, ¿verdad? La falta de atención a todas las institucionalidades del Estado, todos los programas y proyectos del Estado hechos a medias, no hay supervisión y la gente, ya eso se convirtió en el establecimiento que hemos tenido y la gente quiere algo nuevo. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso del alcalde Nayib Bukele, que ha comprobado ser efectivo a la hora de hacer sus programas sociales, sus programas económicos y todo lo demás, y las obras, entonces eso representa lo que la gente ahorita, en este momento, en El Salvador, está necesitando, exigiendo y demandando. A ver, y bueno, el día de ayer estuvo en el juzgado, se presentó al juzgado cuarto de paz para ser notificado sobre la acusación. Pero de la niña Xóchitl, ¿no? Sí, sí. La pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿esto cómo impacta más allá de lo de mediático también? O sea, yo he querido analizar un poquito la acción del FMLN, porque digo, si yo fuera del FMLN y lo que quisiera es inhabilitar a Bukele, probablemente, y que evidentemente no soy del FMLN, pues, pero que soy muy claro. Pero le va a impactar, a su criterio, le va a impactar al FMLN, como lo decía usted, midiendo un poco el... No, es que yo creo que... El impacto lo va a tener, ¿no? Esta es la saga, es el Nayib segundo Bukele libro. podría robar votos en el 2019. Mire, Nayib Bukele pretende robarle votos a los dos. Y perdón la palabra robarle, quitarle quizás sería lo más prudente. Sí, Eso, pues, robarles como... No, pues sí, pero es entendible en el calor urbano, ¿no? Va a recibir votos. Sí, ok. Eso es lo que él pretende. Yo no sé si lo va a hacer, porque la gente en ¿A la Arena, izquierda por ejemplo, o a la derecha? Es que él pretende recibir votos de los dos, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que la gente, yo creo que Bukele se está equivocando en algunas cosas y en otras las estará haciendo bien. Pero, por ejemplo, realmente está tomando una posición. ¿Cuál es la posición? Por eso es que yo hablaba hace un rato. ¿Cuál es la posición real de Bukele? O sea, ¿cree en la libre empresa? ¿No cree en la libre empresa? ¿Por qué se metió en el FMLN? ¿Cuál es dio una serie de discursos? ¿Cuál es su identidad política sobre una serie de... Bueno, el FMLN también cree en la libre empresa. Lo que pasa es que a lo mejor la forma de... como lo ve la derecha es diferente, ¿no? Bueno, digamos que usted lo ha definido bien, ¿verdad? Es decir, lo ve totalmente diferente. Procuro un poco equilibrar ese enfoque, pero sí, creo que por ahí anda, doctor. Pero yo siento que no solo le
le estaría restando votos a Arena y al frente, sino que el entusiasmo que estaría dentro de ese 45% que ahora de la población que no vota. Es una buena lectura para que la hagamos cuando regresemos. A eso le está apostando. A eso le está apostando. Que le vaya a salir no lo sé, pero a eso le está apostando. Vamos a hablar de eso cuando regresemos porque Jorge quiere opinar también sobre ese tema. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar participando. Recoja usted todos los elementos y construya su propia lectura. Ese es el propósito siempre de este programa. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, este es un tema bien importante para terminar de comprender ese escenario que estamos visualizando a raíz del anuncio hecho por el alcalde Nayib Bukele de buscar una candidatura presidencial, acuerpándose precisamente con un movimiento social. En una democracia a la que hemos estado acostumbrada nosotros, reinada por partidos políticos, obviamente sorprende y lo mejor es sacar las mejores lecturas que pueden venir a partir del conocimiento probo que tienen nuestros invitados. Pero va a tener... ¿A quién le resta esos votos? No, ¿Y con qué partido? Porque la Constitución es clara. Eso es lo que iba a decir. La Constitución o sea, es clara. La Constitución habla de un partido político, por tanto, va a tener que formarse un nuevo partido político. ¿Hay tiempo para eso? Bueno, él está apostando que sí, pues, Jorge. o sea, Macron lo hizo en un año, ¿verdad? Macron lo hizo en un año. Ahora, lo que pasa es que no solo es que está funcionando lo que está haciendo Bukele, para ver el panorama completo hay que entender que también el FMLN está actuando. O sea, que el FMLN no es un grupo de, fíjense bien, no es un grupo de idiotas que simplemente se quedaron pasmados viendo a ver qué pasaba. Algo están tramando, algo están valorando y eventualmente yo supongo que van a terminar acusando a Bukele de algo. Es decir, no digo que sea culpable de esto, pero lo van a acusar porque lo van a querer sacar, digamos, del ruedo político. Del otro lado, Arena también está haciendo lo propio. Yo creo que se equivoca Arena en cuanto a hablar de las candidaturas presidenciales en este momento, porque lo que viene son las candidaturas de los diputados y los alcaldes, que dicho sea de paso, muchas veces no tienen ni plata para hacer sus acercamientos al público, porque todo el dinero Arena lo está gastando en ver quién de los niños es el candidato presidencial. Distinto es el caso de Bukele, porque Bukele ya no tiene partido, entonces él está trabajando sobre este aspecto. Y luego Johnny Wright, que también va a trabajar en un análisis más o menos parecido. Es decir, lo que hay que hacer es entender todo este espectro desde cualquiera de los ángulos que está viendo. Y en medio, el Tribunal Supremo Electoral, que es la crónica de un fracaso anunciado. Así como antes decíamos la crónica de una expulsión. Anunciada. Esta es la crónica de un fracaso anunciado, porque el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Olivo, pues lo ha dicho francamente, no estén esperando ningún resultado pronto, pero lo que es más grave es que el señor Olivo ha advertido, bueno, más bien no ha advertido ni cómo van a ser las votaciones, ni quiénes van a llegar, ni cómo se les va a dar ni la comida. Yo creo que eso es importante. Ahí en ese elemento sí nosotros estamos bastante preocupados en los Estados Unidos, porque hemos estado a través de la historia, de nuestra historia viviendo allá, demandando la posibilidad de poder votar como lo hacen los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo. Pero la facilidad con la que se puede votar un ciudadano en Estados Unidos, en Australia, en China, es fácil. Y para nosotros allá en Estados Unidos o en el exterior, votar para las elecciones aquí en El Salvador es tan complicado que yo le digo así en broma a la gente, mire, es más fácil sacar una visa americana en El Salvador que poder votar para las elecciones en El Salvador. Y nos duele porque nosotros hacemos una contribución sustancial a la economía del país, no solo con las remesas, que son 5.000 millones de dólares, sino que también está representada en todas las visitas turísticas que los salvadoreños realizamos durante el año aquí, que suman
de 2 millones, casi el 60%, 70% somos salvadoreños los que venimos aquí y gastamos en promedio de $4,000, $5,000 cada vez que venimos. Y eso, eso incluye y suma. Y si usted dice 60% de 2 millones de visitantes, a 5,000 casi asciende a 8,000 millones de dólares, más que lo de la remesa. Es interesante. Y todavía hay un poco más. Nosotros allá pagamos impuestos. Claro. Y de los impuestos allá surgen programas como Fomilenio, como Alianza para la Prosperidad, USAID, dicen aquí, a nosotros decimos USA. Entonces, todavía hay otro incremento más que hay que sumarle a lo que nosotros aportamos para que el país resurja. A ver, ese es un tema interesante, mire, que se puede... Y también nos duele el hecho de que haciendo todo este tipo de contribuciones, venga la diputada Lorena Peña y nos diga qué basura mandamos. No, eso fue una grosería. Eso mire, perdóneme, no, allá hay una indignación tal que yo no sé cómo la podrían recibir en algún evento público. Si algún día... Yo sí sé cómo la recibir. Pues sí, a raíz del mire, fenómeno... Eso interesante. Es bárbaro. A raíz del fenómeno Bukele, a raíz del fenómeno por el lado de la derecha con Johnny Wright, ¿estará Arena y el FMLN un poco preocupada por este, digamos, alzamiento de movimientos? Pues creo que en Arena no. Creo que Arena está... No creo que están contentos. En su lío. El FMLN es posible, pero tal como dijo Blandino Nerio, era mucho más peligroso una persona que le va a quitar el partido. Entonces creo que esa es la verdadera razón. Obvio, pues, así lo dijo. Yo creo que ese fue el punto. Así lo dijo. No fue tanto el tema de, sino decirle que le voy a quitar el partido. Es claro, porque para el FMLN lo estratégico es el partido, no es el ejecutivo. Pero porque mire, el proyecto histórico, y así es el planteamiento, el proyecto histórico pasa por tener un instrumento que es el partido. Por consiguiente, perder el partido era un riesgo que definitivamente no se lo podía jugar. Ahí es donde se equivoca el FMLN, porque piensa que es Nayib Bukele. El problema no reside ahí. El problema del FMLN es que ve en los jóvenes el peligro de que le quiten el partido a la cúpula. Ese es el problema. Pues, porque Nayib se puede morir, no existir ni participar, pero... Y el cambio generacional, pues, no, pero van a estar pensando que cuando venga un joven con más energía es porque les quiere quitar el partido. No, ellos tienen que educar a su gente y a sus cuadros para que el cambio generacional sea así, como un aterrizaje. Pero ese es un tema, de ellos. Insisto, de ellos, pues sí. Y ese era su punto. Ahora, con el otro tema que estamos insinuando, a mí, honestamente, lo que sí me preocupa es lo del tribunal para una elección que, tal como decía usted, es un fracaso anunciado. Sí, pero es que es un fracaso intencional. Ah, no, por supuesto. Recuérdense que el tribunal está formado por los partidos políticos. Y el interés de los partidos políticos es volver a tener el poder que les daba el artículo 85 de la Constitución, esa exclusividad, ese monopolio de representar el interés político de los partidos, pues hombre, lo han perdido en buena parte como resultado de la resolución de la sala. Entonces, ¿qué va a pasar? Al fracasar el proyecto electoral ahora, del 2018, está abierto el espacio para que la nueva corte, que va a ser 4, cambie precisamente todo esto y le regrese el poder a los partidos. Eso implica eliminar, y ya lo dice el presidente, ¿Y usted cree que va a haber complejo usted cree que va a haber nueva corte? Porque mi teoría es que no van a nombrar. Hablemos de esto cuando regresemos, porque cuidado, voy a la pausa. depende ese interés. A la pausa, porque ya vamos a regresar a ese punto. Lo otro es que yo solamente utilicé una figura cuando les dije de restarle voto a la izquierda y a la derecha a partir de ese planteamiento. ¿Quiénes podrían financiar? ¿Qué empresarios? ¿Qué poderes del estamento económico estarían de ambas figuras? Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.
Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, sin menospreciar un poco la consistente apoyo que puede tener cualquier candidato a través de ese 45% de población que está indecisa, que no vota, y un poco también la simpatía que puede tener de la izquierda a la derecha cualquier candidato, también se necesita del recurso oportuno. Del estamento del poder político está sustentado en el estamento económico en este país y no nos demos, digamos, a tol con un dedo. Doctor, y el resto tienen la palabra. A ver, ¿qué piensan? Bueno, ¿Quién estaría detrás de toda esa área de financiamiento? Voy a hablar por los salvadoreños en el exterior y así como veo las cosas, y siempre ha sucedido, no solo en este caso, para Nayib Bukele o para el FMLN, para Arena, siempre se ha llegado allá a solicitar apoyo financiero. Pero en este caso, con el desarrollo económico que ha tenido la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y en el extranjero, la capacidad para poder aportar financieramente a un proyecto que solucione verdaderamente las cosas del país, hay. Si lo único que se necesita es que alguien los convenza y les plantee y que en la práctica que sí se puede administrar bien este país. Y la gente va a estar dispuesta a financiar con mucho gusto cualquier proyecto que sea beneficioso para el país. Jorge. Yo creo que aquí hay ya una historia evidente. Hay sectores, evidentemente, del empresariado que aportan algunos a todos los partidos políticos. Ponen huevos en todas las canastas. Otros tenderán a apoyar específicamente o más a una propuesta. En el caso, por ejemplo, de Arena, no solamente son los financistas nacionales, en el pasado los bancos eran importantes, pero como hoy los bancos ya no son nacionales, pues esa fuente no existe más. La otra fuente importante para Arena en las campañas presidenciales, pues eran los recursos de Taiwán, que los mandaba el partido político. Eso es igual que en el resto de fuerzas políticas donde las organizaciones internacionales, socialdemócratas cristianas, liberales, cuando sus gobiernos o áreas de gobierno en Europa o en Sudamérica, pues hombre, contribuyen de alguna manera a apoyar al hermano en la campaña electoral, y al final aquí sabemos que también ha sucedido lo mismo, que te vienen toneladas de camisetas de China o que te vienen productos o recursos de alguna manera que se canalizan a través de empresas. El punto es que cada vez más todas las elecciones son manejadas, son orientadas precisamente por lo que se deben llamar marketing político, y cada vez hay especialistas precisamente en eso y convierten a los candidatos en detergentes o en pastas de dientes Ya suena nazi para poderlo vender. Entonces, creo que detrás de qué van a estar, no hay ninguna duda de que no me vengan a decir que pasando el cumbo en el meeting vas a tener insisto, la pregunta, 30, Jorge, 40 ¿usted conoce millones de ¿estará dólares? preocupado Arena y el FMLN por este tipo Yo creo de...? que sí, creo que para el FMLN es problema porque ya no existe Venezuela. Y las dificultades empresariales que aparentemente se han dado están ahí. Otros dicen, no, mire, no es cierto. ¿Puede Nayib Bukele restarle fuertemente votos al FMLN? Creo que sí, le restará votos de algún sector de la población. Si tuviese razón lo que nos dice don Salvador, que la población joven iría a votar, seguramente no votaría por el FMLN si seguimos esto que hemos conversado ahora. Ahí pueden haber votos. Y Arena puede perder votos, sí, de algún sector de Arena también, que se siente insatisfecho por lo que ya le señaló el mismo FMLN y se lo han señalado todos. Son iguales, y como dice el señor Nayib, son iguales, pues ahí también hay un sector que seguramente
Está estará insatisfecho. decepcionado y podrá hacer. Sí, ¿Cuánto? lo que pasa es que yo sigo insistiendo con nuestro amigo con el que me peleo sobre este punto, precisamente Dagoberto Gutiérrez, porque lo que pasa es que esta es una construcción marxista de Gramsci. Gramsci sugiere que hay que pues, identificar a todas las personas, pues, porque Dagoberto pues, tiene un pensamiento marxista puro, es un hombre congruente. Más pragmático. Sí, pero es un hombre congruente con su forma de pensar y de vivir. Es un hombre honesto, no comparto con él la posición política, pero es un hombre honesto. Y entonces lo que él hace es, el FMLN actual es igual a Arena, todos son la misma cosa y entonces hay que buscar un cambio. Ahora, él no está hablando de Bukele, él está hablando de un cambio de país. No, de una izquierda sí. nueva, distinta, mucho más cercana al marxismo y de otras cosas. Entonces, aquí el mismo discurso puede servir para distintos elementos. Yo creo que no tenemos que dejar de lado algo que es extremadamente importante y que ya medio lo mencionábamos hace un rato. Y es que para todo esto se necesita un Tribunal Supremo Electoral que de alguna manera asegure que las elecciones van a funcionar y que también asegure que esas elecciones van a funcionar porque es su mandato. Es decir, aquí no va a ser culpa de la Sala Constitucional si no funcionan estas cosas, va a ser culpa del Tribunal Supremo Electoral, porque a esta altura, ya teniendo menos de un año para las elecciones siguientes, que son las de diputados y alcaldes, todavía no hay claridad de cómo se va a votar, de cuántas personas va a haber, quiénes van a llegar a cuidar las urnas, porque se supone que no son personas de los partidos políticos. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerles a nombre de todo este público que ha estado muy pendiente, muy activo en las redes sociales. Ha sido muy ecuánime en hacer las valoraciones de los planteamientos que ustedes han hecho y eso nos satisface porque estamos promoviendo la cultura del debate político en la que se respetan a las personas, aunque hayan diferencias en ideas. Doctor, gracias por haberme acompañado. Gracias, Jorge. El tiempo se me fue. No tengo tiempo. Tenemos que discutir el tema del tribunal. Me comprometo para traerlos en una próxima y hablamos de ese tema. Excelente. Gracias también a Salvador. Gracias. En nombre de los salvadoreños en el exterior, agradecidos completamente con la oportunidad. No, gracias. A la orden. Aquí hay cabida para todo. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.